También Jesús fue bautizado. Bienvenidos. Hoy tenemos la lectura del bautismo del Señor. Vamos a presentar ante ustedes que Jesús fue bautizado, o sea, la fiesta del bautismo del Señor. Es lo que celebra la iglesia del día del Señor. Y lo vamos a meditar. ¿Por qué el Señor fue bautizado siendo hijo de Dios? Bienvenidos a esta reflexión. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, 4 y 6, 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proveerá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé y te tomé de la mano. Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra en los que habita en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 28. Hijo de Dios, glorifique al Señor, dele la gloria que merece. Postrado en tu templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, 38. Y en aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa. Con estas palabras, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que fuere, Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan
el Bautista era el Mesías. Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, y se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo al predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, bien, queridos hermanos y amigos, la fiesta del bautismo del Señor es una fiesta. ¿Por qué es una fiesta? ¿Y no dice la Escritura que es para el perdón de los pecados? Pues para muchos sí, el bautismo es para el perdón de los pecados, pero para el Señor, para la doctrina de la iglesia, no. Es una fiesta porque es la unión del hombre con el ministerio del Señor, o sea, hacer parte de su reinado del Señor, a ser miembro de la comunidad del Señor, o sea, de su cuerpo y de su sangre y de su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que andan por ahí diciendo que el bautismo solamente para el perdón de los pecados. Resulta que sí, eso es lo que dice la Escritura, porque el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no lo es así. Porque dice Gálatas, lo vamos a leer con las Sagradas Escrituras, dice Gálatas 3:27. Dice: los que habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. ¿Cómo está eso? Si dice el apóstol San Pablo a los Gálatas: los que habéis rebautizado en Cristo, os revestido de Cristo. Y no que solo es para el perdón de los pecados, no. Pero hay una gran confusión cuando se utiliza la Escritura o solo la Escritura. Es la única autoridad infalible. Ahí está el problema, porque solo lo toma literal lo que dice San Juan, y lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero dice la Escritura en Gálatas que el bautismo es para revestirnos de Cristo. De modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Y así sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, de herederos según la promesa. O sea, nuestro bautismo es para la promesa. Por eso es que el Señor nos hace ver que no es solamente el bautismo para el perdón de los pecados, sino también para que seamos miembros o formamos parte de la promesa del Señor. Mire, vamos a ver por qué Jesús se bautizó. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver un poquito lectura porque el tiempo no nos permite. Dice, versículo 13: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrarle a Juan, para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesito ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden.
el debido orden. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron el cielo y vio el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es mi elegido. Dejémoslo así para cumplir. ¿O para qué? ¿Para qué es? Dejémoslo así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Por la orden, no por el perdón de los pecados, porque Jesús no tiene pecado. Mire lo que dice aquí también. ¿Por qué el Señor no tiene pecado? Para que entendamos que el Evangelio y la palabra del Señor nos trata que debemos escudriñar la Escritura. No podemos leer una parte, tenemos que leer el texto y contexto y los demás evangelistas o carta de Pablo o de San Juan. Todo lo podemos completar para no hablar tonterías, decir que el bautismo solamente para el perdón de los pecados. Dice San Juan 8:46. Porque Jesús se bautizó y no teniendo pecado. Dice San Juan capítulo 8 versículo 46. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Dice el Señor. ¿Quién de ustedes encontrarán falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me cree? También nos da un dato también en Hebreos capítulo 4 versículo 15. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, excepción del pecado. O sea, todo ha sido igual que nosotros, dice, pero en excepción del pecado. También nos hace ver también en San Lucas capítulo 7 versículo 29. Todo el pueblo escuchaba a Juan, incluso los publicanos. Oiga lo que dice. Todo el pueblo escuchaba a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron el bautismo. Al escuchar los publicanos y se bautizaron confesando sus pecados. Ese será otro tema del tema de la confesión. Pero confesaron sus pecados y recibieron su bautismo. En cambio, dice, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por el bautismo. Ellos no pasaron por el bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Mire, ellos no fueron bautizados por Juan y eso desoyeron el llamado de Dios. O sea, esquivaron el llamado de Dios todo aquel que no es bautizado. Pero también tenemos otro dato de San Marcos 1. ¿Por qué? ¿Por qué quitaron del pecado? A esos sí no podrán. No alcanzarán o sí alcanzarán. La Escritura dice, si nosotros hemos escuchado al Señor, si nosotros ya le escuchamos, tenemos que obedecer. Por eso dice el último, al principio, dice acá, ¿por qué no me cree? Porque dice, ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me cree? Al no creer a Jesús, tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave al no, conociendo como pasó con los maestros de la ley, no se confesaron, o sea, no se bautizaron, ahí desobedecieron, o sea, alejaron de hacer un lado el llamado del Señor. Ahora bien, dice San Marcos capítulo 1, versículo 4. Mire, ¿por qué decimos que el bautismo es para el perdón de los pecados? Así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto, ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Aquí está. Entonces sí, también parte del perdón de los pecados
no más que vamos a bautizar, pero solamente para los adultos, porque los bebés no tienen pecado y si lo tienen no saben lo que están haciendo porque son bebés. Ahora viene la gran pregunta. Entonces, ¿Jesús por qué se bautizó? Si dice la escritura, cuando dice así, dejemos para que cumplamos el orden, porque Jesús es judío, porque Jesús no vino a debatir la ley o a esquivar la ley, sino a darle plenitud, o dice la Biblia latinoamericana, dale lo definitivo. Siendo Jesús, nos da un ejemplo que no solo para el perdón de los pecados, sino que es para ser parte de la promesa y la heredera, de ser heredero de Dios, tanto como los padres, los patriarcas. Entonces San Juan dice, capítulo 1, versículo 4, es así como Juan bautizaba, empezó a bautizar en el desierto, ahí predicaba el bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea, el pueblo de Jerusalén, acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizado por él en el Jordán. Ahí hay dos temas, tanto el bautismo como el perdón de los pecados, el confesar los pecados. También encontramos a Marcos 16. Aquí hay algo importante, dice, vaya, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncia la buena nueva de toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Aquí viene la gran pregunta y todo lo que dice. Sí, el bautismo es para el perdón de los pecados. Yo lo explicamos que no es así. O sea, para los adultos, para los que tienen pecado, sí tienen que ser bautizados. Pero para los que no tienen pecado, aún no ha llegado, pero el bautismo es para que recibamos el Espíritu Santo, según Hechos de los Apóstoles 2:38, cuando el carcelero le dijo qué debemos hacer para perdón de nuestros pecados, pero si quieren lo vamos a leer, aunque nos llevamos unos segunditos más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, porque si no estamos inventando algo y posiblemente eso no es así. La escritura hay que leerla tal y como dice. Dice 2:38, Hechos de los Apóstoles 2:38, capítulo 2, versículo 38. Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Para eso nos sirve el bautismo también, para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora vamos al 39, la promesa es para vosotros, o sea que esa promesa es para nosotros y para vuestros hijos y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos y para cuando llama el Señor su Dios nuestro. Para la promesa es para ustedes los padres y para los hijos. Entonces sí, está es el bautismo. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 32. Por más que dé testimonio de ahí, he visto, oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Juan. San Juan, capítulo 3, versículo 32. Por más que dé testimonio de lo que ahí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Por eso, aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel Dios que ha venido a hablar a la palabra de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. O sea, esa promesa que nosotros hayamos recibido, ser miembro, entonces el Señor nos dará toda sabiduría. Por eso nos dice acá la palabra del Señor, que nos habla desde Isaías, cuando dice, quien tengo mis complacencia a él, he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Siendo nosotros bautizados también,
podemos dar testimonio que Cristo es el que da todo para todos los que quieren ser brillar al mundo con su testimonio de bautismo. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.